escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Yeah. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Queridos hermanos de la comunidad Cristo Rey, les animo a que se unan con nosotros a estas reuniones de oración. Realmente van a sentir el amor de Dios, van a sentir de que aunque nos separe una pantalla, estamos conectados gracias a su amor. Así que les animo a que todos los martes estemos aquí presentes, orando unos por otros. Hermanos queridos, los invitamos al culto de oración el próximo martes. No saben lo edificante que es encontrarnos aquí en pantalla para poder compartir sobre nuestras vidas. El Señor nos edifica, así que está cordialmente invitado. Lo vamos a esperar con muchas ganas para poder orar a nuestro Señor. Los esperamos. Hermanos queridos, hermanos en la fe, quiero hacer una invitación grata que nos podamos unir el próximo martes en estos momentos difíciles que estamos pasando. Que el Señor pueda estar con nosotros todos los días, como Él lo prometió. El Señor escucha nuestras oraciones porque tenemos un Dios sanador, un Dios misericordioso, para que oremos unos por otros, para que el Señor nos proteja. En nombre de Jesús. Amén. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. Queridos hermanos, queremos invitarlos a poder unirse al estudio de edificación que hacemos todos los miércoles. La verdad que no solo es lindo vernos y juntarnos más veces a la semana, sino que también poder aprender de la palabra del Señor, poder llenarnos de su gozo, de su gracia, de su energía, para poder sobrellevar esto de una mejor manera y para siempre recordar que Él es el que decide todo y en su mano y con la confianza sobre Él vamos a poder librar cualquier batalla. Queridos hermanos, invitamos a las reuniones de edificación que tenemos cada miércoles con nuestro querido pastor Julio. Realmente es un tiempo hermoso, los invitamos para que lo vamos a seguir creciendo espiritualmente y compartamos esos momentos también entre hermanos para apoyarnos y pasar este tiempo también complicado que tenemos. Los esperamos a todos. Nunca me dejarás, tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Hey. Tu amor me cautivó, nunca está lejos, nunca está lejos.
amada Iglesia del Señor, los saludamos atentamente de parte de nuestro amado Señor Jesucristo. Yo quiero invitarlo en este momento a que podamos cantarle a nuestro Señor una canción a capela, un himno muy hermoso llamado Cuán grande es Él. Cantémosle juntos a nuestro Padre Celestial. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Le cantamos a nuestro amado Señor Jesucristo de todo nuestro corazón. Dios lo bendiga grandemente, amado hermano, amada hermana. Bendiciones. En la soledad, seguro estoy porque a mi lado estás. En la confusión, tu espíritu mis pasos guiará. Purifícame, Señor,
porque sé que este no es mi hogar. Tu palabra es lluvia en el desierto de mi ser. Ven y lléname, Señor. Tu presencia inunda todo mi ser. Oh Dios, como el ciervo brama por agua, mi corazón te anhela hoy. Sediento estoy, eres agua de vida, mi corazón te anhela hoy. Como el ciervo brama por agua, mi corazón te anhela hoy. Sediento estoy, eres agua de vida, mi corazón te anhela hoy. Mi corazón te anhela, Dios. Mi corazón te anhela, Dios. Llena nuestro corazón con tu presencia, oh Dios. Abre el cielo, inúndanos con tu profundo amor. Llena nuestro corazón con tu presencia, Dios. Abre el cielo, inúndanos con tu profundo amor. Como el ciervo brama por agua, mi corazón te anhela, Dios. Sediento estoy, eres agua de vida, mi corazón te anhela hoy. Mi corazón te anhela, Dios. Mi corazón te anhela, Dios. Mi corazón te anhela, Dios. Mi corazón te anhela, Muy buenos días, hoy es el último domingo del mes de agosto y estamos muy emocionados de que al parecer las autoridades nos están indicando de que muy pronto estaremos volviendo a los cultos, a nuestras iglesias, a los templos, y eso es reconfortante porque creemos de que en poco tiempo estaremos viéndonos a pesar de esta situación y la crisis sanitaria que estamos viviendo. Por favor, presten mucha atención en los anuncios que vamos a dar a lo largo de la semana para ver la manera más ordenada de cómo vamos a regresar. También quisiera invitarle que en esta mañana podamos reflexionar acerca de un mensaje y una serie de enseñanzas que estamos iniciando titulada Mirando la vida con base al Evangelio. ¿Y por qué empezamos esta serie de enseñanza? Porque hace unos días atrás alguien se me acercó y me preguntó: Pastor Julio, con toda esta crisis económica y sanitaria, ¿cuál es la perspectiva de la vida que usted tiene al respecto?
Me hizo reflexionar un poquito y le dije que ya sea en tiempo de abundancia o de escasez, la perspectiva de la vida del creyente debe ser basada en el mensaje del Evangelio y en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es decir, que cualquiera que sea la situación externa que nos pueda tocar, nosotros debemos de tener bases sólidas para poder seguir hacia adelante. Es por eso que me permití desarrollar una serie de 4 enseñanzas que quiero compartirles a partir de hoy. La primera, que se titula ¿Realmente Dios ocupa el primer lugar en mi vida? Mirando la vida hacia arriba. La segunda lección habla acerca de mirando la vida hacia atrás, pensar mucho en que la cruz y su sacrificio de Cristo es la base para mi vida. El tema 3 es mirando hacia los lados, es decir, mi comunidad y la sociedad son el alcance para llevar el Evangelio y mi vida está involucrada para ello. Y el tema 4, que vamos a hacerlo hasta fin de este mes de septiembre, será mirando hacia adelante, es decir, vivo en función a la eternidad o mi vida está en función a la temporalidad. Es por eso que quiero invitarles, por favor, que cierren sus ojos, vamos a orar y el día de hoy vamos a hablar acerca de mirar hacia arriba. Realmente Dios ocupa el primer lugar en mi vida. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra y por esta hermosa oportunidad que tenemos de compartirla y de presentar este mensaje a los hermanos de la iglesia, pero también a todas las personas que puedan conectarse a través de las redes sociales y en los canales que tenemos en YouTube. Señor, queremos pedirte que tú nos uses. Queremos rogarte de que tú hables a nuestro corazón y queremos pedirte en el nombre de Jesús de que tú dirijas nuestra vida de tal manera que nosotros te demos a ti la preeminencia y que nuestra vida sea solo para exaltarte y para proclamar tu honra y tu gloria. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mirando hacia arriba. ¿Realmente Dios ocupa el primer lugar en mi vida? Una de las situaciones más importantes que el cristiano debe de enfrentar es de siempre lidiar sus amores o su deseo del corazón con respecto a las tentaciones que tenemos a nuestro alrededor. Es por eso que para el creyente es fundamental amar a Dios con todo su ser. Este es el principal y más grande mandamiento, dijo el Señor Jesús, pero tenemos que entenderlo a cabalidad para poder darnos cuenta de cómo nosotros podemos desviar nuestro amor a través de ciertos espejos o ciertas voces o cánticos de sirena que podemos escuchar a nuestro alrededor. Por eso quiero invitarle que abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 22, versículos 36 y 37. La palabra del Señor en Mateo 22, 36 y 37 dice así: Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Cuando se le preguntó a Jesús acerca de el mandamiento más importante que tiene toda la ley y específicamente dentro de los 10 mandamientos, el Señor Jesús tuvo la habilidad de resumir los primeros 4 mandamientos en 2 que son fundamentales, fundamental, que es amar a Dios con todo nuestro ser. Y resumió los otros mandamientos, ya que son relacionados con el desarrollo o las relaciones con el prójimo, con amar hacia el prójimo. Entonces, el principal mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Tenemos que ser honestos que en la mayoría de los casos nuestro amor y afecto hacia Dios crece a medida que nosotros pasamos tiempo con Él. Si nosotros descuidamos nuestro tiempo a solas de intimidad con Dios, obviamente va a menguar o disminuir ese amor que nosotros tenemos. Ciertamente eso lo podemos experimentar, por ejemplo, con los creyentes recién convertidos, que cuando ellos saben lo que Cristo ha hecho por ellos, cuando ellos saben la maravillosa verdad del Evangelio y han entregado su vida y se han arrepentido y han presentado todo su ser para rendirlo ante Jesucristo, ellos son conscientes de lo que Dios le ha hecho y el amor por gratitud es muy grande. Nosotros muchas veces hemos escuchado: pero ya se le va a pasar porque está en su primer amor. Esas maneras de mirar las perspectivas o de ver las cosas es como diciendo: esto es temporal, es emotivo, pero luego va a pasar.
Pero saben que contrariamente a ello, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros conocemos el Evangelio y decidimos pasar tiempo a solas con Dios, conocer a Dios, porque conocerle es amarle, y mientras más le conocemos, nosotros nos sentimos inspirados a guardar su palabra. Por eso el Señor Jesucristo, y volviendo a Mateo capítulo 22, dice que el principal mandamiento es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Esto implica amar a Dios con todo nuestro ser. No podemos amar a alguien que no conocemos. Por lo tanto, conocer a Dios va a motivarnos a que nosotros podamos amarle cada día. ¿Y dónde podemos conocer a Dios? En lo que Él se ha revelado por nosotros. Por ejemplo, en su palabra. Por eso Jesucristo mismo dijo, el que le ama o si le amásemos, guardaremos sus mandamientos. Aquellos que buscan a Dios se van a sentir motivados de amar a Dios porque ellos son conscientes de lo que Dios ha hecho. Hermanos, amar a Dios con todo nuestro ser, es decir, nuestro corazón, donde radican los valores y principios más importantes, nuestra alma, es decir, todas nuestras emociones, y nuestra mente, nuestros pensamientos, involucra en estos tres aspectos que nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas. Ay, hermano, si usted recuerda las veces que ha fallado contra Dios, es porque el amor que usted tenía con Él y le profesaba a Él estaba compitiendo con otros amores. Si ha caído en algún pecado, usted fue seducido a renunciar a ese amor obediente hacia Dios para seguir los impulsos que lo llevaban a ese pecado. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que enterarnos o darnos cuenta cómo esto funciona. Es decir, si nosotros queremos tener una perspectiva correcta de la vida y queremos mirar hacia arriba, tenemos que hacer de Dios lo más importante en nuestra vida. Y es aquí donde yo quiero hacerle una pregunta. ¿Es Dios lo más importante para usted? No me responda, porque esa respuesta no es para mí, sino para usted, para que analice su vida y para con Dios. Pero lo más importante para nosotros es realmente Dios. Dios ocupa la preeminencia en nuestra vida. ¿Vivimos para agradarle a Él o para satisfacernos a nosotros y a los que están a nuestro alrededor? Por ello, quitar a Dios del primer lugar de nuestra vida es un acto que la Biblia lo menciona y lo compara como la idolatría. Cuando escuchamos la palabra ídolo, a menudo pensamos que son estatuas, objetos que nos recuerdan a aquellos que fueron adorados por los paganos en tiempos antiguos, hace muchos años atrás, y que les ponían velas y hacían rituales. Hoy en día muchas personas han sustituido ese becerro de oro que construyó Israel cuando salió de Egipto por un impulso, una admiración y un seguimiento muy grande hacia figuras. Entonces la idolatría puede ser cualquier acto que esté desobedeciendo o quitando a Dios del primer lugar. Como creyentes y cristianos evangélicos somos muy tendenciosos a juzgar la idolatría desde la vereda del frente de la profesión de fe que tienen otras personas. Pero muchas veces tenemos que ser conscientes que nosotros también actuamos en esa misma actitud, idolatrando a personas, instituciones, organizaciones y teniendo ídolos muy privados que nosotros tenemos que analizar y escudriñarlo. Es por eso que yo quisiera que primero entendamos lo que realmente significan los ídolos. En Romanos capítulo 1, versículo 25, el apóstol Pablo, cuando le escribía a la iglesia en Roma, le decía lo siguiente con respecto al tema del pecado y la depravación de los hombres. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 1, y vamos a ver lo que dice del versículo 18 en adelante. Romanos 1, 18 en adelante dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en sus concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En este pasaje podemos distinguir en primer lugar qué son los ídolos. Si usted analiza muy bien, una cosa creada es algo que un ser humano decide idolatrar o darle adoración o darle la preeminencia o darle la exaltación. Entonces, los ídolos como cosas creadas no son pecaminosas en sí. El problema es la persona que idolatra a eso que ha sido creado. ¿Qué culpa tiene el sol y la luna de que fueron hechas ídolos por algunas culturas y por personas en nuestra actualidad? ¿Qué culpa tiene una vaca que es venerada como ídolo? Obviamente son criaturas creadas por Dios, pero no son seres culpables por esto. El problema es quien pone su confianza, su reverencia, su adoración sobre cosas que no tienen poder ni sentido, y que esas personas están desplazando a Dios de su vida. Por eso nosotros, las personas que tienen ídolos, las valoran porque desplazan de Dios o creen que su confianza viene de parte de ellos. Un ídolo viene a ser algo en nuestra vida que ocupa el primer lugar que debería ocupar Dios en nosotros. Cualquier cosa que es central a mi vida desplaza a Dios y que me parece esencial, entonces de eso yo estoy haciendo un ídolo. La persona que idolatra actúa como si Dios puede hacerle feliz a través de eso que está idolatrando, pero también de esas acciones o esas actividades que está haciendo, y que solo su placer viene de esa parte. Por ejemplo, una persona que es glotón y que trata de satisfacer esa ansiedad comiendo, lo que está haciendo es hacer de la comida un ídolo. Una persona que es lujuriosa y trata de satisfacer su lujuria a través de actos sexuales desaprobados por Dios, lo que está haciendo es venerar el sexo. Una persona que es una persona que adora o que venera la codicia, las cosas materiales, lo que está haciendo es hacer de las riquezas el centro de su vida. Todos los hombres tenemos que entender que tienen la tendencia, y tenemos la tendencia, de hacernos en algún momento un becerro de oro creados por nosotros mismos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para darle culto y adoración. Eso es parte de la naturaleza del ser humano. Entonces, ¿por qué? ¿Qué son los ídolos? Aquí está una definición. Es todo aquello que va a sustituir a Dios en primer lugar y que va a desvirtuar la adoración del único Dios verdadero para que sea entregada a cualquier cosa. Ahora bien, ¿por qué el ser humano es tendiente a tener ídolos? La respuesta la vemos en el versículo 21 de Romanos capítulo 1. Dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La razón por la cual nosotros hacemos ídolos es porque queremos controlar nuestras propias vidas. Es decir, dice en la Escritura que en nuestros propios razonamientos y en nuestro necio corazón que se entenebrece viene a haber vanidad. Es decir, nosotros queremos controlarnos porque no le damos la debida gloria a Dios, dice la Escritura. Ahora, la razón fundamental por la que somos tendientes a ser ídolos es también por la falta de fe en que Dios puede suplir nuestras necesidades, y buscamos la suplición o la entrega de las necesidades o la provisión de las necesidades en un ídolo determinado. Es por eso que mucha gente idolatra estatuas, a imágenes, a cosas que la cultura y la religión está promoviendo.
pero también tenemos que entender que hay gente que idolatra incluso al Estado, creyendo que es el Estado una autoridad o un partido político el que va a suplir nuestras necesidades. Hermanos, tenemos que entender eso. Los políticos, las personas son empleados públicos que con el dinero del pueblo, de la recaudación de impuestos, están trabajando y ellos no son los proveedores. Alguien dijo por ahí que cuando usted le aplaude la obra que hace un político, es como que usted le estuviera dando gracias a un cajero automático por lo que le da su dinero. ¿Usted se animaría a aplaudir a un cajero automático por lo que le está dando el dinero? Sería absurdo. De igual manera, darle la reverencia o idolatrar que un sistema político, un partido o una candidatura en especial es el proveedor mío, es prácticamente un acto de idolatría. Nuestro proveedor, y específicamente para el creyente, el proveedor es Dios. Por otro lado, la razón fundamental que nosotros hacemos ídolos es por nuestra falta de fe en Dios. Porque como no lo vemos, tendemos a buscar algo visible que nos pueda guiar. Mira lo que dice Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 9. En este pasaje, Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 9, se nos relata cuando el pueblo de Israel construyó un becerro de oro. Alguien dijo por ahí que es el primer acto de idolatría. Este es el primer acto de traición en la idolatría, por la idolatría del pueblo de Dios hacia Dios mismo, el único Dios verdadero. Mire lo que dice Éxodo 32, 1 al 9. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y se los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma de buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Lo que estaba aconteciendo es que Moisés aún no había descendido del monte Sinaí y ya la gente se estaba desesperando. La gente había tenido la confianza, a pesar de que Dios le había dicho que era Él el que los iba a liberar y que estaba usando a un hombre obediente como Moisés para guiar al pueblo. A pesar de ello, la fe que tenía este pueblo era en su líder. Y cuando tardó en bajar el líder, que no había descendido del monte Sinaí, rogaron a Aarón, que era el sacerdote, que les ayude a construir una figura para idolatrar. Hermanos, este concepto ya de que muestra la razón de por qué el ser humano tiende a fabricarse ídolos. Porque el ser humano, en este caso el pueblo de Israel, había puesto su confianza no en Jehová, sino en el líder, en el hombre que estaba siendo usado por Dios. Y cuando este hombre ya no está presente, empieza a haber falta de fe, desconfianza, y necesitan transmitir esa fe en otro lugar. Hermanos, eso es pecado, y ahí vemos la actitud también de Aarón, que al permitir eso, en el versículo
5 dijo, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón, mañana será fiesta para Jehová. Es decir, conviviendo la idolatría con la adoración al único Dios verdadero. Acá vemos un sincretismo asqueroso que hubo dentro del pueblo de Israel, porque la cultura pagana que ellos habían absorbido en Egipto se estaba mezclando con la verdadera adoración que debía recibir el único Dios genuino y verdadero, Jehová, el único Dios. Entonces ese sincretismo, esa unión provoca también a Dios ira. Y eso es lo que Dios mismo dice, este pueblo, tu pueblo que tú has liberado, le dice a Moisés, es un pueblo de dura cerviz, es decir, es un pueblo arrogante, es un pueblo que no se humilla, es un pueblo realmente tosco, un pueblo, una gente que no ha puesto su fe genuina en Dios. Hermanos, este pueblo pidió dioses porque ellos no tuvieron la confianza de que con Moisés o sin Moisés Dios los iba a guiar. Entonces la pregunta es, ¿por qué tendemos nosotros a ser ídolos? Por falta de fe, porque estamos acostumbrados a mirar a alguien físico para poner nuestra fe y no en el Dios invisible, pero todopoderoso, y es el único Dios verdadero. Ahora vienen otras preguntas. La idolatría, que sabemos que es desplazar a Dios de nuestra vida, que sabemos que es colocar ya sea adoración a imágenes como también a personas, y que nosotros somos tendientes a idolatrar. La pregunta que nos hacemos es cómo afectan los ídolos a nuestra vida. Y en primer lugar, a través de un pensamiento distorsionado. Mira lo que dice Romanos 1:21. Volvamos por favor al libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 21. El versículo 21 dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Los ídolos afectan porque distorsionan las cosas. Hermanos, todas estas falsas definiciones, estas distorsiones de la realidad son provocados por los dioses que nosotros empezamos a dar adoración. Antes lo que nos parecía pecaminoso, ahora ya no es pecaminoso porque estamos queriendo hacerlo políticamente correcto para no desagradar a otras personas. Antes lo que quebrantaba la norma divina, hoy nos parece una opción de vida. Y ahora nosotros estamos disminuyendo porque hemos hecho de los medios de comunicación, la gente hace de lo que dice una palabra autorizada de una persona famosa o un influenciador, como dicen ahora un influencer, como la voz que tiene autoridad. Eso es una especie de idolatría. Los ídolos definen lo que es bueno y lo que es malo, y normalmente eso que está definido por los ídolos va en contra a la definición de Dios. Entonces, un pensamiento distorsionado que tenga el creyente es señal de influencia idólatra en su vida. Segundo aspecto de cómo afectan los ídolos es a través de la esclavitud. El versículo 25 de Romanos 1 dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El resultado de la idolatría es que se da culto a la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador. El ídolo provoca esclavitud porque oscurece el corazón y esclaviza. La forma en que un ídolo esclaviza al ser humano es que crea mayores deseos y anhelos desordenados. A lo que empieza pequeño, va creciendo y es continuamente progresivo hasta ocupar todo. Si alguien está siendo influenciado por algo y empezó, esto no me va a hacer daño, hasta que esto crece, es porque hay una especie de idolatría en el corazón, por eso que está siendo influenciado, que va en contra de los principios de Dios. Hermanos, el pecado y la idolatría es progresiva, empieza pequeñita y después termina con una dependencia tremenda, porque es como un pulpo que ya ha puesto todos sus brazos y ha prácticamente esclavizado a la persona.
Ahora, yo quisiera invitarles a que reflexione conmigo acerca de cuál es el pecado que está debajo de todo pecado. Y aunque usted no lo crea, existe un pecado que está debajo de todo pecado. Y ese pecado es la idolatría. Le invito a que abra su Biblia en el pasaje donde están los 10 mandamientos, que es Éxodo capítulo 20. Vamos a Éxodo capítulo 20, por favor, para que nosotros podamos darnos cuenta de este maravilloso detalle. Éxodo 20, versículo 1, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso y valiente, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ahora, de los 10 mandamientos, los 2 primeros están referidos con la idolatría. Entendiendo esto, ¿por qué este orden? Porque cuando uno quebranta los demás mandamientos es porque empezó a quebrantar los primeros 2 mandamientos o el mandamiento referente a la idolatría. La idolatría siempre es la razón por la cual nosotros hacemos algo malo, mi hermano querido. La idolatría, repito, es la razón por la cual nosotros hacemos algo malo. Yo sé por qué mentimos, por qué dejamos de amar, por qué no cumplimos promesas, por qué somos egoístas. La respuesta más simple es por decir porque somos débiles, porque somos pecadores. Pero si escarbamos un poquito más y vamos hacia la verdad, ahí lo que estamos viendo es que hay una persona que está siendo esclavizada por una idolatría hacia algo. Hermanos, entendámoslo bien esto. Si una persona cae en pecado sexual de adulterio, por ejemplo, y dice, ¿por qué caí? El adulterio no se da porque fue una ocasión así de fácil, sino porque se trató en un comienzo y se desbancó a Dios de la parte de los principios y mandamientos que Él da en su palabra para que nosotros tengamos pureza sexual. Para decirlo en esta manera, cuando una persona mira hacia alguien del sexo opuesto y es casado y adultera pecando contra ella, algo sucedió al comienzo en el corazón para que se contamine o se lleve a cabo ese adulterio. Y eso que sucedió en el corazón fue desbancar a Dios a través de un ídolo falso, que es eso de decir, esto te va a traer a ti mayor placer, una aventura, aprovecha esta oportunidad, nadie te está viendo. Y antes de cometer el pecado del adulterio, se estableció algo de mayor valor en el corazón del individuo que desbanca a Dios. Es decir, se creó un ídolo invisible que está dando más valor hacia el pecado que hacia Dios. Hermanos, así sucede también cuando mentimos, así sucede cuando nosotros no reconocemos la verdad. Existe un pecado de idolatría muy por debajo que nosotros no nos damos cuenta. Por eso tenemos que entender de que existen formas modernas también de idolatría. La mayoría de la gente hoy en día ya no se arrodilla ante ídolos e imágenes, aunque hay un grupo de personas que sí lo hacen. En vez de eso, la gente trata de exaltar, de adorar al Dios del yo, al Dios materialista. Entonces hay otras formas de hacer un ídolo invisible en nuestro corazón. En primer lugar, nosotros hemos puesto en el altar al materialismo. Creemos que las cosas materiales son las que nos van a suplir y dar felicidad en la vida. Y trabajamos anhelosamente por conquistar esas cosas materiales hasta olvidarnos de Dios. ¿Cuánta gente dice, si el Señor me bendice, voy a hacer esto? Y cuando reciben la bendición de Dios, se olvidan de Dios y empiezan a trabajar y a poner en el altar y darle la prioridad al Dios del dinero. Hermanos, y aunque parezca gracioso, también nosotros tenemos un altar donde damos adoración a nuestro orgullo, a nuestro ego, a nuestra necesidad de ser apreciados, de ser valorados por la gente. Cuando nosotros no nos damos cuenta de que ese es un acto de idolatría,
porque nosotros no estamos valorándonos a nosotros mismos, ni viéndonos a nosotros mismos como Dios nos ve, y necesitamos la dependencia de la aprobación y de hacer otras cosas para sentirnos admirados por la gente, cuando deberíamos buscar la admiración de Dios con estas palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hasta aquí hemos visto, amado hermano, en esta enseñanza, mirando hacia arriba, realmente Dios ocupa el primer lugar en mi vida. Hemos hablado de que es fundamental para el creyente amar a Dios con todo su ser. Segundo, que quitar el amor de Dios en nuestra vida, o el amor hacia Dios en nuestra vida, es un acto de idolatría, cuando quitamos el primer lugar de Dios. Y hoy quisiera decirle que Dios ha puesto un antídoto maravilloso para destruir la idolatría que pueda haber en nuestro corazón. El pueblo de Israel batalló bastante con este pecado, que es abominación delante de los ojos de Dios. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 14, los primeros 8 versículos, el Señor da unas palabras maravillosas. Abra su Biblia, por favor, en Ezequiel capítulo 14, versículos 1 al 8. Dice así la palabra de Dios: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Subraye, han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se ha apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová responderé por mí mismo y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarnio y lo cortaré de en medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová. Hermanos, el pecado de la idolatría es un pecado comparado con el adulterio contra Dios. Y acá en este pasaje, el profeta de Israel, Ezequiel, estaba recibiendo una palabra de Dios extraordinaria. Dios le había mostrado de que el pueblo de Israel, que él estaba guiando espiritualmente, que Ezequiel estaba guiando espiritualmente, era un pueblo idólatra. Y Dios menciona que ellos habían construido ídolos en su corazón. Básicamente habían desplazado del corazón de ellos a Dios y habían puesto otras cosas como lo más importante de su vida. Hermanos, el Señor es fuerte al decir estas palabras, pero en medio de toda esta reprensión, en el versículo 6 hay un detalle extraordinario. Vemos el antídoto que Dios da para huir de la idolatría y para escapar de este pecado que es desagradable para Dios. Repito el versículo 6, dice: di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de vuestras abominaciones. La clave es el arrepentimiento. Cuando la Escritura dice convertíos, está mencionando arrepentimiento o un cambio de mente o corazón. Es que la persona tiene que dar un giro en su vida. Si estaba caminando en una dirección hacia la idolatría, dar una vuelta en U y ir en pos de Dios.
Hermanos, el primer antídoto que vemos es que Dios dice tiene que haber una conversión. Hay una gran diferencia entre arrepentimiento y reconocimiento. La mayoría de las personas reconocen que están haciendo mal. La mayoría de las personas tienen conciencia y conocimiento de que están fallando. Y específicamente Dios, aparte de tener ese conocimiento del error, quiere un cambio total de actitud, que eso significa conversión. Hermanos, esto implica un compromiso. Cuando nosotros tenemos el dolor del corazón por algo malo que hemos hecho, pero no hay un compromiso para cambiar de hábitos, para dejar toda esa idolatría, eso es remordimiento y es temporal y puede llevar al suicidio, como le pasó a Judas, el que vendió al maestro. Pero cuando es un arrepentimiento genuino, hay un compromiso de abandono para ir hacia Dios y cambiar de dirección. El segundo concepto o parte del antídoto implícito que está acá es la fe. Hermanos, la fe es la otra cara de la moneda llamada arrepentimiento o conversión. ¿Por qué? Porque si la idolatría era poner toda su confianza en algo o en alguien y desplazar la confianza que se tenía de Dios o en Dios hacia ese algo, el antídoto es convertirse, arrepentirse de ese mal acto, pero también colocar la confianza en Dios. Esto es algo vital, porque nosotros tenemos que entender de que una parte importante de nuestra relación con Dios es el arrepentimiento y la fe. Cada vez que yo miro hacia la cruz en el pasado y comparo mi vida con respecto a lo que el Evangelio me demanda para que yo viva y veo pecado en mi vida, tengo que ser sensible a esa gracia de Dios. Y eso se refiere a que tengo que arrepentirme de mis malos actos y también a poner mi fe y confianza en el Señor, que Él me puede perdonar y limpiar de toda maldad. Es por eso que bíblicamente el antídoto está presente para que nosotros podamos vivir siempre mirando con una perspectiva correcta hacia arriba, hacia Dios. Hermanos, para terminar quiero preguntarles, ¿realmente Dios ocupa el primer lugar de su vida? Hasta acá hemos hablado que debemos de amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, es decir, con todo nuestro ser. Pero si hay algo que está desplazando nuestro amor hacia Dios, hacia otra cosa, sea algo material, ideológico o inmaterial, eso es un acto de idolatría. Y si estamos caminando por el sendero de la idolatría, nosotros estamos caminando en un sendero que está ofendiendo a Dios totalmente. Porque Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Y recuerden lo que vimos la semana pasada. El propósito nuestro es glorificar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios si no estamos dándole el primer lugar a Dios en todo? Si no le estamos amando y hemos permitido que otros ídolos estén conquistando nuestro corazón. Por eso el arrepentimiento es la clave. Cambie de actitud, vaya hacia Dios y abandone toda esa basura mental que ha construido en su corazón y que se está formando en un ídolo. El valor que usted tiene no lo va a determinar una red social, ni el comentario de una persona o la cantidad de like que usted tenga. El valor que usted tiene lo ha dado Dios. Al morir Cristo en la cruz por amor a usted y al ser derramada esa gracia extraordinaria que lo ha salvado si usted ha confesado que Jesucristo es su Señor. El valor que usted tiene no va a ser demostrado por la cantidad de bienes que posee, sino porque usted ya tiene una herencia eterna en el reino de los cielos. El valor que usted tiene no son los títulos, porque el mayor título que usted posee es ser hijo de Dios por la sangre derramada en la cruz por Jesucristo, si es que usted le rindió su vida.
Hermanos, es por eso que yo quiero animarle que como hijo de Dios, como creyente, reflexionen las palabras del apóstol Pablo cuando le escribía a la iglesia de Corinto en el capítulo 10, versículo 1 al 14. La semana pasada nosotros predicamos acerca de este capítulo en 1 Corintios, capítulo 10, versículos 23 al capítulo 11, versículo 1, donde hablábamos de darle la gloria a Dios. ¿Cómo podemos darle la gloria a Dios en todo? ¿Cómo nuestra vida puede ser una vida que glorifica a Dios en todo? Si no entendemos que tenemos que salir de la idolatría que nosotros mismos muchas veces hemos construido. Miren lo que dice la Escritura en 1 Corintios 10 del 1 al 14. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo. Pero de todos los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como ellos lo fueron, porque está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hermanos, estos primeros 14 versículos hablan acerca del pasado de Israel que sirve como ejemplo para la iglesia. Y esto lo podemos ver ya en el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos. Y hay una serie de 5 mandatos que están establecidos en esta lista. Primero, no codiciemos, no seamos idólatras, versículo 7, versículo 8, no forniquemos, versículo 9, no tentemos al Señor, versículo 10, no murmuremos, y una vez más en el versículo 14, que huyamos de toda la idolatría. Es que todo esto que nosotros miramos, y específicamente en el tema de la idolatría, en Éxodo 32:6 es lo que está mencionando Pablo, lo que hizo el pueblo después cuando construyó el becerro, porque no venía Moisés, y empezaron a adorar, a cantar, a bailar y a hacer toda una fiesta pagana, y ahí fue motivo de deshonra para Dios. Hermanos, la Biblia es clara: huyamos de la idolatría. La codicia puede ser parte de un ídolo en nuestro corazón. La parte sexual o los pecados sexuales, como la fornicación y el adulterio, pueden ser parte de ídolos en nuestro corazón porque no estamos buscando la verdadera satisfacción en Cristo Jesús. Cuando nosotros tentamos al Señor pidiendo cosas o haciendo la labor que hizo Satanás cuando estaba Jesús en el desierto, tentándole con cosas, nosotros estamos jugando a ser Dios y que Dios es nuestro títere y nosotros tenemos control sobre Dios. Eso también es un acto de deshonra. Que cuando nosotros murmuremos, también es un acto de idolatría, porque nosotros estamos haciendo que nuestra voz tiene mayor preeminencia que la voz de Dios sobre las personas, que nuestro criterio tiene mayor preeminencia que el criterio de Dios sobre la situación. Y ahí estamos fallando.
la labor de la iglesia. Y por eso el apóstol Pablo dice en versículo 11, estas cosas pasaron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado esto. Y después en el versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Un mandato para usted y para mí, de velar por nuestra integridad espiritual y de tener cuidado y no basar nuestra firmeza en nosotros mismos, sino en nuestra relación con Dios. Y tenemos que tener certeza que nosotros no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir, como dice el versículo 13, porque Dios va a dar una solución, una respuesta a nuestra tentación. Hermano amado, yo quiero terminar esto diciéndole, es Dios quien ocupa realmente el primer lugar en su vida. Si esto no es así, con arrepentimiento, con fe, pero antes con reconocimiento de nuestra situación, podemos ser libres de este pecado. Yo estoy muy convencido de que la iglesia de Dios hoy en día está viviendo como vivía el pueblo de Israel, cohabitando como Aarón permitió que cohabite la adoración al Señor, diciendo esto es día de Dios, pero con un becerro y con cosas que no agradan a Dios, con actos idólatras. La iglesia de Dios muchas veces se está convirtiendo en una fiesta pagana, con pseudo adoración a Dios, pero no con genuina adoración. Muchas veces adoramos a apóstoles pseudos o proclamados por ellos mismos, a pastores, a personas que se autoproclaman, pero que no tienen relevancia y se defiende más una doctrina que a Cristo mismo. Y se defiende a capa y espada un pensamiento de un filósofo cristiano más que defender a Cristo mismo. Hermanos, todos estos son actos de idolatría consumadas en el corazón que tarde o temprano van a generar pecado en nosotros. Dios nos bendiga, nos perdone y nos haga caminar en integridad. Que su Espíritu Santo nos ayude a entender una verdadera perspectiva de la vida, mirando hacia arriba, haciéndolo a Dios el primero en todo, mirando hacia atrás la cruz y el sacrificio de Cristo, lo más importante en nuestra vida, como la base para nuestro caminar, mirando hacia los costados la iglesia, mi comunidad y el mundo como fuentes o lugares para que yo influencie a través del mensaje del Evangelio, y que Dios nos bendiga a tener una perspectiva hacia adelante correcta de que nosotros hacemos tesoros en el cielo, porque allí es nuestra morada eterna. Hermano amado, ¿a quién o a qué usted está adorando? ¿Quién está funcionando como su Dios en este momento? ¿Qué mandamientos específicos que están relatados en la palabra de Dios usted está quebrantando y necesita arrepentirse? Hermano, arrepentimiento y fe van de la mano. Esto implica darle a Dios el primer lugar en su vida. Si usted está caminando con falta de integridad ante Dios, este es el momento de hablar con Él. Le invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque sabemos que tú eres un Dios celoso, un Dios verdadero, un Dios que no comparte su gloria y que pide que tus hijos estemos dando siempre honra y gloria a tu nombre. Padre, te pedimos perdón porque muchas veces no te glorificamos como tú te mereces. Decimos de labios muchas cosas, pero no estamos dispuestos a entregar nuestro corazón, ni darte el primer lugar, ni renunciar a nuestros planes y anhelos, porque creemos que tus planes nos estorban. Perdónanos, Señor, porque también hemos puesto nuestra fe hacia otras cosas, pero no hacia ti. Tú eres un Dios bueno y te pedimos que nos enseñes a madurar en nuestra fe, a depender más de ti
y que nos perdones, porque muchas veces hemos sido faltos de integridad en nuestras convicciones hacia ti. Bendice a tu iglesia y bendice este mensaje, que tu Espíritu Santo toque corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente, mi amado hermano, y solo a Dios la gloria, solo a Dios la honra. Quite cualquier estorbo de su corazón que interrumpa la genuina devoción hacia Dios. Que el Señor le bendiga, le guarde y haga resplandecer su rostro sobre usted. Que tenga una semana de bendición. Quiero como el viento depender de ti, caminar. Quiero como la semilla saber esperar en ti. Bajo la tierra de tu presencia, yo quiero, yo quiero, yo quiero que en mí puedas crecer y yo morir. Yo quiero en ti saber esperar y recibir a tu tiempo, a tu tiempo. Quiero que en mi caminar mi vida te haga sonreír y que todos sepan de tu inmensurable amor así. Y te glorifiques en mi debilidad. Yo quiero, yo quiero, yo quiero que en mí puedas crecer y yo morir. Yo quiero en ti saber esperar y recibir a su tiempo, a tu tiempo. Ya no me animo a seguir si no estás junto a mí. Yo tomaré de tu mano, no me soltaré. Yo quiero que en mí puedas crecer y yo morir. Yo quiero en ti saber esperar y recibir a su tiempo, a tu tiempo. Yo quiero que en mí puedas crecer y yo morir. Yo quiero en ti saber esperar y recibir a su tiempo, a tu tiempo, a su tiempo, a tu tiempo, a su tiempo, a tu tiempo.
escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca es tan lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca es tan lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin.